Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos hasta las orillas del mar Mediterráneo, entre Haifa y Tel Aviv, donde se encuentran las ruinas romanas más impresionantes y mejor conservadas de todo Israel, Cesarea. Es un yacimiento arqueológico bien conocido y se incluye en muchas visitas turísticas de Israel, ya que conserva ruinas únicas e impresionantes como el teatro original construido por Herodes, una réplica de la inscripción de Poncio Pilatos, el hipódromo, edificios bizantinos, el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus, así como termas y un extraordinario puerto. Era la capital romana de Judea en la época de Cristo y de Pablo de Tarso. Estaba situada en la costa del mar Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope, y a unos 96 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Herodes el Grande comenzó a edificar la ciudad en el año 25 a.C., y la terminó el año 13 a.C., él la llamó Cesarea, en honor del emperador Augusto César, y la hizo capital romana de Judea. En poco tiempo se convirtió en un puerto marítimo de importancia, en un gran centro comercial y en una de las ciudades más atractivas de la época. Estaba tan bien edificada y planificada que era conocida como la Pequeña Roma. Felipe, el evangelista, vivió en ella. También Cornelio, el centurión romano, y Pablo estuvo prisionero allí 2 años, durante los cuales compareció ante Félix, Festo y el rey Agripa. La ciudad fue descrita detalladamente por Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. La ciudad se convirtió en la sede del prefecto romano poco tiempo después de su fundación. Cesarea fue la capital administrativa a comienzos del año 6 a.C. En 1961 se descubrió en esta ciudad la piedra de Pilatos, el único objeto arqueológico que menciona al prefecto romano Poncio Pilatos, quien ordenó la crucifixión de Jesús. De acuerdo con Flavio Josefo, Cesarea fue el escenario en el 26 después de Cristo de un gran acto de desobediencia civil. En protesta contra el plan de Pilatos de colocar estandartes con el águila romana en el monte del Templo de Jerusalén, el emperador Vespasiano le dio el estatus de colonia romana, con el nombre de Colonia Prima Flavia Augusta Caesarea. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, Cesarea se convirtió en la capital de la provincia de Judea, antes de que se le cambiase el nombre a Siria-Palestina en el año 135, poco después de la revuelta de Simón Bar Kokhba. En la época bizantina Cesarea mantuvo la capitalidad. Con la breve interrupción de la conquista persa y judía, entre 614 y 625. En la década del 630, los ejércitos musulmanes arábigos tomaron el control de la región, manteniendo a Cesarea como su centro administrativo. A comienzos del siglo VIII, el califa omeya Suleimán I trasladó la sede gubernamental de esa región Yan Filastín, a Ramla. La ciudad permaneció a merced de muchos pueblos, hasta el año 1256 después de Cristo, cuando el sultán Bibars de Egipto la conquistó y destruyó sus muros. Los hallazgos más importantes hasta ahora por parte del Departamento de Antigüedades del Gobierno de Israel incluyen un castillo de los cruzados, el teatro, el anfiteatro, el hipódromo y el piso de una sinagoga judía, donde posiblemente Cornelio asistía a servicios religiosos, y la que Felipe, Pedro y Pablo visitaron. En el teatro se encontró una piedra que tenía inscritos los nombres de Pilato y Tiberio. Fue la primera vez que se encontró el nombre de Pilato en una inscripción de piedra. También se desenterró un templo de gran tamaño dedicado al César de Roma, que contenía una gran estatua del emperador. En 1960, la expedición Linta Israel exploró el plano del gran puerto construido por Herodes el Grande, y las exploraciones submarinas realizadas contribuyeron a confirmar la descripción de Josefo, del enorme y grandioso puerto de Cesarea. Hoy día esta ciudad recibe el nombre de Kayseri.
Cesarea fue un importante enclave cristiano. De acuerdo con el libro bíblico Hechos de los Apóstoles, el cristianismo entró en Cesarea con Felipe el diácono que, posteriormente, adquirió una casa en el lugar y acogió en ella a Pablo de Tarso. En esta ciudad fue donde el apóstol Pedro bautizó al centurión Cornelio y a todos los miembros de su casa. Esta fue la primera vez que el bautismo les fue administrado a los gentiles no judíos. Cuando Pablo, que se había convertido al cristianismo, estuvo perseguido por las autoridades en Jerusalén, los cristianos lo acompañaron a Cesarea, y desde ahí, le facilitaron un viaje a su ciudad natal, Tarso. Pablo visitó Cesarea durante su segundo y su tercer viaje como misionero, y posteriormente, como se ha mencionado, estuvo varios días con Felipe el diácono. Posteriormente, tras ser hecho prisionero en Jerusalén, fue enviado a Cesarea, donde permaneció 2 años detenido en el palacio del gobernador, hasta que apeló al César y fue enviado a Roma. En el siglo III, Orígenes escribió su obra Hexapla y otras obras exegéticas y teológicas mientras vivía en Cesarea. Estas teorías fueron tenidas en cuenta en el Concilio de Nicea del 325. Al ser la capital de una provincia, Cesarea también fue sede metropolitana, y albergó jurisdicción eclesiástica sobre Jerusalén cuando la ciudad fue reconstruida tras la destrucción del año 70. En el año 451, el Concilio de Calcedonia estableció un patriarcado en Jerusalén, y Cesarea pasó a ser la primera de sus 3 sedes metropolitanas. Las constituciones apostólicas dicen que el primer obispo de Cesarea fue Zaqueo el Publiciano, que fue seguido por Cornelio, posiblemente era el centurión, y por Teófilo, posiblemente se dirigieran a él en el Evangelio de Lucas. El primero de estos obispos consideró históricamente probados los hechos mencionados por el historiador de la Iglesia primitiva Eusebio de Cesarea. El propio Eusebio fue obispo de esa sede en el siglo IV. Él habló de un tal Teófilo, obispo de Cesarea, que fue obispo en el 10º año de Cómodo, alrededor del año 189, de un Teoctisto, 216 a 258, de un Breve Domno, de un Teotecno y de un Agapio. Entre los participantes en el sínodo de Ansira de 314, había un obispo de Cesarea llamado Agricolao, que podría haber sido el predecesor inmediato de Eusebio, ya que éste no le menciona, o que podría haber sido obispo de otra ciudad llamada también Cesarea. Los sucesores inmediatos de Eusebio fueron Acacio, 340-366, y Gelasio, 367 a 372 y del 380 al 395. Gelasio fue depuesto por el semi-arriano Euzoio entre el 373 y 379. Michel Lequien dio mucha información sobre todos ellos, y sobre los posteriores obispos de Cesarea. En el libro de Hechos se nombra esta ciudad, en el episodio de Felipe y el etíope, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y acércate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
La ciudad de Cesarea es testigo de la visión de Cornelio, el centurión romano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y cuando Pablo apela a César. Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén, y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. En cuanto a las excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar, entre la década de 1950 y de 1960, se descubrieron restos de muchos periodos, entre los que destacan los restos de un complejo de fortificaciones cruzadas y un teatro romano. Entre otros edificios, hay un templo dedicado a César Augusto, un hipódromo reconstruido en el siglo II para que sirviera como un teatro convencional, y el Tiberium, que era un bloque de piedra caliza con una inscripción dedicatoria. Recordamos la importancia de esta dedicatoria, ya que es el único hallazgo arqueológico encontrado con una inscripción que mencione a Poncio Pilatos. También hay un acueducto romano que trae agua de los manantiales a los pies del Monte Carmelo, una muralla y un foso de 60 metros de ancho que protege el sur y el oeste del puerto. El puerto era el mayor del Mediterráneo oriental. Cesarea se ha convertido recientemente en el primer museo subacuático del mundo, por haber 36 puntos de interés en 4 zonas del antiguo puerto, que pueden ser explorados por buzos equipados con mapas impermeables. Hoy en día, en el antiguo puerto, se celebran un buen número de actividades todo el año, desde rutas en todoterreno, tiro al blanco con diversos tipos de armas, tai chi en la playa y búsquedas de tesoros. Los submarinistas, atraídos además por la belleza natural de la tranquila playa de Cesarea, pueden explorar las ruinas sumergidas del parque arqueológico situado junto al puerto. Desde el año 2000 la ciudad de Cesarea Marítima está incluida en la lista de candidatos a Patrimonio de la Humanidad, Tentative List of World Heritage Places, de la UNESCO.